Y Violeta, pues pasaríamos a entrar ya a la entrevista con el abogado Paulo Díez Gargari, a quien pues le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando en esta primera entrevista del año 2024 con él. Y, y bueno, era algo que habíamos platicado ya a finales de año, pero decidimos esperar un poquito para que esto se terminara de confirmar y ya una vez confirmado, pues entonces poder tener la entrevista, la nueva entrevista con Paulo Díaz Gargari, a quien le damos la más cordial bienvenida. Aquí que estamos nuevamente, Violeta Núñez y un servidor recibiéndolo en este 2024. Paulo Díez, muy buenos días. Feliz 2024, Paulo. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Violeta. Feliz 2024 para ustedes y un saludo de Año Nuevo para todo el auditorio de Rompeviento. Igualmente, muchísimas gracias, abogado. Gracias por acompañarnos. Pues abogado Paulo Díez Gargari, decíamos, por fin, por fin hay noticias en el que pues jueces federales toman el control o las decisiones finales de qué demonios va a pasar con el viaducto bicentenario. Cuéntanos, Paulo. Pues sí, en efecto, Ernesto, me parece que es una gran noticia. Creo que estamos pues en la parte final de una carrera, ¿no? En términos de un maratón, diríamos que vamos por ahí del kilómetro 35 y estamos cerca de la meta, pero falta todavía mucho, ¿no? Y no hay que confiarse. Me parece que con toda claridad nos asiste la razón y el derecho, pero eso no es suficiente para obtener una sentencia condenatoria en contra de los responsables y lograr pues que el objetivo principal de todo esto se cumpla, Ernesto, que no es más que uno, que es el que el gobierno federal recupere un bien nacional que está siendo explotado ilegalmente por un particular sin contar con una concesión federal. Pues ha sido, digamos, una batalla dura de mucho tiempo, pero bueno, finalmente me parece que este primer objetivo se cumple y para mí pues es motivo de una alegría y de un optimismo moderados, pero sin duda pues hay que reconocer que es un avance en la dirección correcta. Y me parece que habrá que contrastarlo, Ernesto, pues con aquellas cosas que te respondió a ti el secretario Nuño, que de verdad yo no sé en qué país vive, ¿no? Porque en la última conferencia mañanera en la que tú le preguntaste al secretario qué pasaba con esto, pues en pocas palabras él te dijo que ya estaba todo resuelto, ¿no? Y bueno, pues está muy equivocado el secretario Nuño y muy apartado del derecho. Aquí, como te digo, estamos en la recta final, es un gran avance porque ahora el caso tendrá que ser resuelto ya por los tribunales, ¿no? Yo lo que he ofrecido siempre y he dicho públicamente, pues es que no puedo ofrecer más que una pelea digna y hasta el final. Y me parece que la he dado, la sigo dando y la voy a seguir dando. Y estamos en esa etapa final y son ahora los jueces los que tendrán que resolver sobre el tema. El asunto, Ernesto, me parece que es muy sencillo. El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, ante el que se va a celebrar la audiencia inicial el día de mañana, pues tendrá frente a sí dos hechos que son pues irrefutables y evidentes. Uno, que el viaducto bicentenario es una vía general de comunicación de jurisdicción federal. Eso, según ha sido determinado ya por un juez federal de amparo y un tribunal colegiado federal, en un juicio en el que fueron parte tanto Aleática como el gobierno del Estado de México. Es decir, la naturaleza federal de ese viaducto está fuera de duda y al ser una vía general de comunicación de jurisdicción federal, es un bien nacional sujeto al régimen de dominio público de la Federación, que no puede ser explotado por ninguna persona sin concesión del gobierno federal. De modo que aquí el juez de control va a tener, por un lado, una realidad innegable que es la naturaleza federal del viaducto y por otra realidad innegable que es la inexistencia de una concesión federal. Si quien explota ese bien tiene una bula papal, un certificado de bautismo, lo que sea, que no sea una concesión federal, está cometiendo un delito. Y por el otro lado, bueno, pues eso es lo que escuchará, por lo menos de mi parte, en mi carácter de víctima. Quien formula la imputación, evidentemente, es la fiscalía, pero pues simplemente eso es lo que tendrá frente a sí el juez. Y del otro lado, pues tendrá estos argumentos absolutamente infundados, fantásticos,
a los que ya se ha referido en otras ocasiones el propio secretario Nuño, ¿no? Como es el famoso convenio de la vergüenza, con el que se pretendió convalidar algo que no es convalidable. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, Ernesto, en este país nadie, ni el presidente de la República, tiene facultades para convalidar una supuesta concesión estatal sobre un bien nacional. Es evidente que el secretario de Comunicación, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tiene la facultad de otorgar concesiones y eso lo puede hacer sin ningún problema. Eso es lo que debió haber hecho en este caso. Lo que no puede hacer es decir que convalida un acto que no es convalidable, que es contrario a la Constitución y a las leyes, que es tratar de justificar una concesión estatal sobre un bien nacional y que ese bien nacional quede sujeto a la jurisdicción y competencia de los poderes estatales. Esperemos que mañana todos los imputados comparezcan, Ernesto, y que jueguen limpio, ¿no? Ya sabemos pues la clase de defensa que normalmente estos señores echan a andar, pero bueno, pues ahí está, tendrán su oportunidad de hacer valer ante el juez de control pues lo que ellos consideren adecuado. Te digo, veremos primero si se presentan o no, y segundo, cuáles son pues los argumentos, que ya los conocemos, ¿no? Es su famoso documento que le llaman título de concesión estatal, que en realidad jurídicamente es la nada jurídica, y el convenio de la vergüenza, que es la nada sobre la nada. Eso es todo lo que ellos tienen, ¿no? Y del otro lado, bueno, pero pues efectivamente tendrán que hacerlo valer ahí ante el juez, y el juez tendrá que tomar pues una determinación. Yo voy a participar, a seguir participando activamente en el proceso, impulsando el proceso en mi calidad de víctima y con el objetivo pues de que prevalezca este objetivo que me parece que resultará, Ernesto, en un beneficio clarísimo pues para la República, no para unos u otros o pocos o muchos, sino para todos. En la medida en que se restaura el orden constitucional, eso ya es una enorme ventaja, pero si además a eso le sumamos que el gobierno federal recupera un bien nacional en beneficio de la nación, pues me parece que será motivo de alegría ciudadana en el momento en que se logre una sentencia definitiva en este caso, ¿no? Muchas gracias, abogado Paulo Díez. Pues estaremos muy pendiente a lo que ocurra el día de mañana. Y una consulta, ¿cuál sería o cuál podría ser la pena que pusiera este juez de control una vez que se dijera, pues este es un delito, después de, pues, de varios años que se ha cometido este delito? ¿Cuál podría ser la pena y a quién se le imputaría esta pena? De los delitos, Violeta, por los que la Fiscalía General de la República solicitó la audiencia inicial, fue precisamente la explotación de un bien nacional sin concesión del gobierno federal. Ese delito tiene una pena máxima de 12 años, pero también, y qué bueno que haces la pregunta, me parece que aquí, más allá de la responsabilidad penal particular de las personas y de quién vaya o no a la cárcel, me parece que lo principal es la recuperación del bien. Pero en efecto, ese delito que me parece que es el principal es uno de varios delitos por los cuales pidió la Fiscalía que se judicializara el asunto. Está también el de asociación delictuosa y está también el de usurpación de funciones públicas, pero el principal es la explotación de un bien nacional sin concesión del gobierno federal. Ese tiene una pena máxima de hasta 12 años de prisión. Pero lo más importante, que es lo que establece la ley y que a veces ahí se confunde un poco la opinión pública, que piensa que estamos hablando de un rescate o de una expropiación. No, aquí no estamos hablando ni de rescates ni de expropiación, porque el artículo es muy claro. La pena, que es privar al particular que explotó ilegalmente el bien sin concesión del gobierno federal, es una pena derivada de la comisión de un delito. Y esa pena, en este caso, es que no tiene derecho a indemnización. No es que el gobierno quiera o no pagar, es que no puede porque la ley así lo establece. Y respecto de las personas que podrían estar involucradas, yo les pediría, Violeta y Ernesto, que me dieran oportunidad de que transcurra la audiencia, porque tengo yo que ser muy cuidadoso. Ya conocemos pues a la contraparte y no quiero que por una cuestión formal o un pequeño error mío que yo dé algo de información aquí que en principio podría alguien considerar que no debería ser pública, pues que esto ensucie de alguna manera el procedimiento. La audiencia de mañana es pública y puede asistir cualquier persona, incluyendo medios de comunicación, y allí, pues quien asista se enterará de quiénes son
todas las personas que que han sido citadas como imputados y a quién se le imputa después de escuchar la imputación que formule la Fiscalía General de la República, a quienes se les imputa cada uno de sus delitos. Yo en este momento, y ya saben que siempre pues digo todo lo que puedo decir, pero creo que en este momento sí la prudencia me impone, digamos, no hablar más de la cuenta, pero mañana, a partir de mañana, el día que ustedes quieran, con mucho gusto volvemos a platicar y podré ya dar pues toda la información relevante, ¿no? Gracias, Paulo. Paulo, dos preguntas sobre este tema. Uno es lo que va a suceder el día de mañana, o sea, mañana nosotros con certeza, ¿qué es lo que ya podemos saber? Es decir, no sé si la audiencia de mañana va a quedar, o todavía puede quedar pendiente y se puede ir alargando un poco más. Mañana, ¿qué es lo que sí, en términos definitivos, podríamos saber? Esa sería una. Y la otra, en esta última intervención que tuve en la mañanera, y que como comentaba ahí, pues casi un año después, porque la vez pasada fue un 30 de diciembre, y ahorita era también pues ya casi al cerrar el año, pues que estaba ahí otra vez el secretario de Comunicaciones y Transportes. eh, la forma en que respondió y que yo ya no tuve oportunidad de plantear más cosas por una cuestión de presiones que había ahí dentro de la mañanera. Pero eh, ¿qué no la respuesta del secretario de Comunicaciones, del secretario Nuño, tendría que haber sido, es decir, en defensa de nuestro país y con las atribuciones que él tiene como secretario de Comunicaciones y Transportes? ¿No tendría él que tener un posicionamiento de decir, esa concesión no es legal porque nosotros como Secretaría nunca la hemos otorgado? No es una concesión federal y las concesiones estatales no existen. ¿No tendría que haber sido esa la respuesta, palabras más, palabras menos? Eh, digamos, respondo en el orden de las preguntas, Ernesto. A la primera, pues mañana quien asista allí se enterará de quiénes son las personas que fueron citadas, de cuál es el objeto de la audiencia, y luego veremos si es que se presentan todos los imputados o no. Son bastantes, de modo que digamos, podría ser que por estrategia de todos ellos, o incluso porque alguno no hubiera podido ser debidamente notificado en estos días, que no asistan todos y que el juez a partir de eso decida fijar una nueva fecha de audiencia. Esa sería una posibilidad. La otra sería que sí comparezcan todos y que hagan aquello a lo que ya pues nos tienen acostumbrados, que es decir, que en ese momento nombran a defensores y que como no conocen, no han tenido tiempo de conocer la carpeta, pues que piden unos días para tales efectos. Y la tercera, que esperemos que sea la que ocurra, es que comparezcan todos y que se lleve a cabo. Si se lleva a cabo la audiencia, pues lo primero es que la fiscalía tendrá que leer la imputación, es decir, manifestar ante el juez cuáles son los hechos que considera delictivos y señalar a los probables responsables. Y a partir de allí, el juez, digamos, pues le dará la oportunidad a las partes de manifestar lo que consideren adecuado y al final decidirá si vincula o no a proceso. Podría hacerlo allí o podría, digamos, a solicitud de alguno de los imputados, posponer esa decisión por un plazo previsto, un plazo muy breve previsto en la ley. Eso es lo que cabría esperar del día de mañana. Segundo, en relación con la respuesta que debió haber dado el secretario Nuño, no solo ahí, Ernesto, sino la respuesta institucional, pues más allá de la respuesta que te debió dar a ti un año atrás, pues me parece que efectivamente lo que tú dices es correcto. Tendría que haber sido una respuesta que estuviera apegada a derecho y en este caso, lo apegado a derecho es efectivamente, digamos, la decisión
no solo acorde a las disposiciones aplicables, sino que claramente resulta en un beneficio para la República. O yo por lo menos debo decirlo con la claridad que trato siempre de hablar, Ernesto, me parece que esta actitud del secretario Nuño es absolutamente ilegal, es una conducta que sin duda alguna facilita y ha facilitado que Aleática siga explotando ilegalmente ese viaducto bicentenario. Y el único pseudoargumento del secretario Nuño para esta actitud cómplice suya y este silencio cómplice de su parte es que cuando él llegó ya estaba arreglado, ¿no? Eso es lo que te dice una y otra vez, y cuando él llegó ya se había celebrado el convenio de la vergüenza. Pues sí, pero el señor sabe que ese convenio de la vergüenza es un acto absolutamente ilegal, es un acto que no produce efecto jurídico alguno, y en lugar de eso, pues se ha dedicado a hacerle al tío Lolo, ¿no? Es decir, hacer como que no ve, y con lo cual lo único que logra, pues es permitir que estos señores sigan explotando ilegalmente el viaducto bicentenario. No cabe duda, la respuesta del secretario Nuño es una respuesta ilegal, contraria a la Constitución y a la ley, y contraria a los intereses de la República, Ernesto, para decirlo claro, ¿no? Muchas gracias, abogado Pablo Díez. Una pregunta, usted nos ha comentado en un principio que ya estamos en una recta final. Si estuviéramos corriendo en un maratón, pues ya prácticamente estaríamos llegando a la meta, pero aún falta para llegar. Y usted ha comentado ya en 2 ocasiones en esta entrevista que probablemente no se presenten todos los imputados y pues como parte de una estrategia. Y entonces la pregunta sería, pues cuántas veces se podría posponer esta audiencia, o sea, hasta cuánto, y cuánto tiempo duraría esta nueva cita si acaso el día de mañana por estrategia no se presentan ellos, porque bueno, pues esto podría alargarse, pero no sé hasta por cuánto tiempo podría suceder esto. Si no se presentan todos, Violeta, lo primero que tiene que verificar el juez es si no se presentaron porque no les dio la gana o no se presentaron porque no fueron debidamente notificados. Si no se presentaron porque no fueron debidamente notificados, bueno, pues el juez ordenará que se les notifique a la brevedad y fija una nueva fecha de audiencia que debe ser en un plazo pues muy breve. Y si es lo otro, pues quiere decir que efectivamente ante el desacato de alguno de ellos, podría eventualmente el juez dictar una orden de aprehensión como una medida, no digamos para llevarlos a prisión, sino simplemente como una medida para conducirlos al proceso, es decir, para hacer que se presenten. Y en ese caso, pues si ya está alguno o algunos ilocalizables, pues tendrá que llevarse a cabo con los que estén, ¿no? Pero serían, pues yo creo que simplemente tácticas dilatorias, y lo comento porque pues lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Es muy lamentable. Es cierto que todas las personas deben tener garantizado un derecho a una defensa adecuada, pero de ahí a abusar, digamos, del sistema jurídico de esta manera, pues no parece adecuado. Pero pues habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre mañana, Violeta. Ya, pues Paulo Díez Gargari, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada este 3 de enero del año 2023 y 24. 24, perdón, perdón, me Yo quedé también todavía, dije hace rato 23. me quedé todavía en el año pasado, pero bueno, pues estaremos pendientes, muy pendientes, Paulo, de la audiencia y si te parece bien, pasado mañana pues te volvemos a secuestrar unos minutos para que nos platiques precisamente qué fue lo que sucedió y pues y además pues ya la gente tenga los nombres o la información que en este momento no puedes proporcionar, pero que pasado mañana pues ojalá podamos ampliar la entrevista. Con muchísimo gusto, Ernesto. Ya sabes que cada vez que me inviten aquí, con muchísimo gusto participo. Y digamos, ya nada más para finalizar, quisiera decirte que en caso de que los empleados y exempleados de Aleática ya estén debidamente notificados, pues Aleática estaría cometiendo otro delito, un delito financiero por no haber publicado hasta ahora un evento relevante a través de la Bolsa Mexicana de Valores, que estarían obligados a publicar. Pero bueno, ya sabemos que esta empresa, las leyes mexicanas le importan poco. Simplemente quería terminar con eso. Y efectivamente, cada vez que me inviten aquí, yo vendré con mucho gusto. Esperemos que el 2024
sea un año de un festejo ciudadano con una sentencia definitiva en relación con el viaducto bicentenario, que le aclare al secretario Nuño de quién es el viaducto bicentenario y que a los mexicanos nos permita recuperar pues lo que siempre ha sido nuestro y hoy un particular ilegal e indebidamente explota sin una concesión federal, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias, abogado. Gracias por esta lucha que ha estado dando, pues por todos y todas las mexicanas para recuperar este bien nacional que todos deberíamos y todas deberíamos de estar involucrados en esto. Así es que un fuerte abrazo y que todo salga muy bien el día de mañana y estaremos pendientes. Muchas gracias y nos vemos el viernes. Y te aviso, mi querido Paulo Díaz Gargari, que lo volveremos a llevar a la mañanera este tema, así que pues muy pendientes y mucho seguimiento que le estaremos dando al caso. Gracias, Paulo. Me parece muy bien, Ernesto, porque además lo que dijo el secretario Nuño en relación con una supuesta validación de la Secretaría de la Función Pública, lo digo con todas sus letras, es falso. Eso no existe. Y me parece que no es la manera de comportarse de un secretario a quien la ley le impone la obligación de que su conducta se apegue a muchos principios, pero uno es el de la buena fe. Y cuando responde de esa manera, miente y viola el principio de la buena fe que debe regir la conducta de todo servidor público, ¿no? Pues ya está ahí la palabra del abogado Paulo Díaz Gargari. Ujú. Así que, Paulo, nos vemos pasado mañana. Mucho ánimo y mucha suerte por allá con todo. Muchas gracias, nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Gracias. Hasta el viernes.